Bueno, chicos, ¿cómo andan? Ya llegando al final de nuestro recorrido. Soy Juan Engelmayer. Espero que les hayan servido las dos charlas que vimos anteriormente del concepto del PAF y del tratamiento de las enfermedades intersticiales asociadas al colágeno. Para terminar, nos toca hacer una breve discusión de este caso clínico, que los felicito a todos los y las participantes del mismo, porque la verdad que está muy bien planteado y muy bien razonado el caso. Acuérdense que pueden contar conmigo para preguntas por correo electrónico o por los canales que ustedes consideren más adecuados. Bueno, avancemos entonces con esta breve discusión del caso clínico. Se trata, como ustedes pueden ver acá, de una paciente de sexo femenino, perdón, porque tengo acá un problemita con el... Acá está. Se trata de una paciente femenina de 32 años, que no refería antecedentes de relevancia, y fíjense, como motivo de consulta refiere a astenia, dinamia, pérdida de peso de 18 kilos, llama la atención, una disnea casi funcional 3 de 3 meses de evolución y tos con expectoración mucopurulenta. Para empezar, eh, aparenta ser, como pueden ver, una mujer joven muy enferma, ¿no? Ha perdido casi 20 kilos. No sabemos en cuánto tiempo, pero sí sabemos que la disnea tiene 3 meses de evolución, llama la atención, es posible, a veces los pacientes no cuentan exactamente por el sesgo de recuerdo, pero es posible que esto tenga algún tiempo más, algunos meses más. Pero impresiona ser una mujer joven que era previamente sana y que en el transcurso de los últimos meses, de 3 a 6 meses, ha perdido peso y tiene disnea y tos, que son los dos síntomas más frecuentes por los cuales los pacientes consultan al neumonólogo, ¿no? Avancemos. Bueno, lo que tenemos es que la paciente no tiene insuficiencia, no parece tener insuficiencia respiratoria o trastornos del intercambio gaseoso, al menos en reposo, satura 95% respirando airalmente y tiene una buena mecánica ventilatoria con rales velcro bivasales. Lo cual, la ocultación de rales velcro ya nos da la pauta, semiológicamente, que hay ocupación evidentemente del espacio alveolar. O sea, ya vamos pensando que seguramente encontraremos algo en la radiografía, o las imágenes de tórax, porque evidentemente hay ocupación del espacio alveolar y por eso tenemos rales. Y lo otro importante es que en la espirometría sí encontramos una espirometría restrictiva, muy restrictiva, moderada, severa, que el 50% de la capacidad vital, con un cociente F1-FBC aumentado, y los volúmenes pulmonares que confirman la restricción. Tenemos una curva bien restrictiva, como podemos ver, con una base de implantación bien cortita. Podemos ver que la paciente tiene una capacidad vital muy reducida. Y bueno, no tenemos radiografía de tórax, pero sí tenemos una tomografía de tórax. Esto, ustedes saben que a los que nos dedicamos a intersticio, la radiografía de tórax, la verdad que no es que no le damos importancia, pero es cierto que miramos muy de lleno, nuestra subespecialidad se reinventó, o para muchos se inventó directamente con la tomografía. Claramente, esta paciente en la radiografía de tórax debe tener opacidades bilaterales importantes. Pero bueno, lo que podemos ver acá, y es una lástima que no tenemos a alguno de nuestros excelentes radiólogos para describirla, pero lo que se pueden ver, el patrón que predomina claramente es el vidrio esmerilado, difuso, bilateral, de ápices a vértices. Y el otro punto que ustedes tienen que ver y que les tiene que llamar la atención acá es esta distribución geográfica con engrosamientos septales, pero lo que se puede ver es como a veces que impresiona está marcada por una línea, ¿no? Uno puede seguirlo como la línea del mapa, las opacidades, y ese, como decíamos, es engrosamiento septal. Ese engrosamiento septal, con un fondo, un background de vidrio esmerilado, adquiere esta patente que a veces se le dice en inglés el crazy paving, pero en realidad es el empedrado, o sea, la patente del empedrado en español, que la verdad que es una patente bastante, que cuando la vemos y cuando cuando radiólogos la ven, es bastante distintiva porque, si bien por supuesto no es patognomático de nada, pero el abanico de diagnósticos diferenciales no es tan grande. Entonces,
hay 5 o 6 entidades que pueden dar esto. Por supuesto que una de las entidades son las entidades infecciosas, y ahí sí hay varias neumonías virales. La neumonía por PCP, por ejemplo, puede dar característicamente el crazy paving y otros gérmenes. Pero después tenemos la insuficiencia cardíaca, el edema agudo de pulmón, que esta paciente no parece tener. Nuestra paciente tampoco impresionaba, no tenía una historia de fiebre, ¿no? Como para pensar en un cuadro infeccioso, pero bueno. Dijimos entonces infecciones virales, sobre todo, y por PCP. Insuficiencia cardíaca, la paciente no parecía tener. Toxicidad por fármacos, ahora vamos a ver, no decía nada, pero es el otro diagnóstico diferencial. La hemorragia alveolar difusa es un diagnóstico diferencial muy importante. En el crazy paving, que bueno, veremos, evidentemente vamos a tener la pista con los próximos estudios complementarios. Y después el otro diagnóstico diferencial a tener en cuenta a veces es la neumonía lipoide, que puede dar patrón de crazy paving. En este caso es muy difuso y no parecería, y hay que siempre indagar sobre el consumo de vaselina, o de gotas nasales con vaseliosa, etc. Esos son un poquito los diagnósticos diferentes. Ven que, digamos, no son tantas las entidades, pero sí dentro del grupo de infecciosos sí, son varios gérmenes distintos. Y claro, lo primero que uno piensa cuando ve una tomografía con opacidades bilaterales en vidrio esmerilado, y sobre todo si ve un patrón de crazy paving, es en la fibrobroncoscopía. Se le hizo a esta mujer joven una fibrobroncoscopía en donde se destaca una citología negativa para células neoplásicas, y los hallazgos podrían corresponder, dice acá, proteinosis alveolar, que es el otro diagnóstico diferencial fundamental que hay que tener en cuenta en el crazy paving, que lo dejé específicamente para acá, porque es por lejos de todas las causas de crazy paving la menos frecuente, por lejos. Y tenemos un recuento celular con 65% de macrófagos alveolares, microvaculados, material granular precipitado, cuerpo eosinofílico y plasma positivo. Digamos, el aspecto clásico del material del lavado de bronquio alveolar de la proteína alveolar es macroscópicamente lechoso, y a la microscopía, bueno, las tinciones es PAS positivo, que es lo característico también, y se observa macrófagos vaculados, porque son macrófagos que han fagocitado justamente este surfactante, que es un material que es oleoso o lipoideo. Se hizo a su vez una BTB, dice con hallazgo característico de observaciones. La biopsia no es característica de la lesión. Supongo que se deben referir a que no es característico de la histología ni de proteína alveolar ni de otra entidad específica. Bueno, veamos ahora un poquito la propuesta clínico-diagnóstica. En resumen, lo que se propone acá es que es una mujer joven, sin antecedentes de relevancia, astenia, pérdida de peso, disnea, tiene un examen físico con, acá dice disminución de la saturación, pero no es lo que estaba descrito inicialmente, y rales velcro, y sí un funcionario respiratorio con restricción y disminución de la capacidad de difusión de monóxido de carbono, más una tomografía con crazy paving. Entonces acá se proponen algunas dudas: contactos con enfermos respiratorios, tabaquismo, vapeo, si vive en zona rural o urbana, oficio o profesión, y exposiciones a sustancias inhaladas, orgánicas o inorgánicas. Está bien, un poco lo que uno tiene que pensar siempre cuando tiene un paciente con una enfermedad intersticial o con opacidades bilaterales y ocupación del espacio alveolar y el intersticio, son las 3 grandes causas que decimos siempre. Fármacos, inhalación de partículas orgánicas o inorgánicas, y enfermedades autoinmunes. Yo a esta paciente, si bien ahora tenemos un VAL que es sugestivo de proteinosis, como vamos a ver, por ahí uno ya no piensa en una enfermedad del colágeno, pero de todos modos, siempre es bueno descartar con un panel de autoanticuerpos básico la presencia de autoinmunidad, que a esta paciente veo que por lo menos no nos figura acá. El interrogatorio detallado para agentes orgánicos e inorgánicos. Recordar que en la sección de intersticio de la MR hemos diseñado un cuestionario para que autoadministrado, que uno se lo puede dar al paciente para que lo conteste en la casa, porque muchas veces uno no tiene tiempo en el consultorio de preguntar todo. Entonces uno le puede dar el cuestionario y el paciente lo contesta en la casa, para evaluación de inhalaciones a nivel ocupacional o
en la vivienda, etcétera, a lo largo de su vida. Y siempre ante la duda la consulta con alguno o de las médicas expertas en medicina ocupacional. Y por último dijimos, bueno, inhalaciones, enfermedades autoinmunes y fármacos, que siempre hay que hacer un detallado interrogatorio para ver el tema de los fármacos. Que esta paciente, en principio, no impresiona, por lo que decía. Acá lo que se pone es que se asume todo como negativo. Se propone realizar laboratorio general, más DLDH, más serología para HIV, por lo que dijimos, el patrón de Casey-Pevin, PCP es uno de los diagnósticos diferenciales. Fibrobroncoscopía con VAL ya realizado, que es compatible con proteínosis alveolar. Además de todo lo que se menciona en el caso, agregaríamos cultivo del material del VAL. Algo importante que lo podemos decir ya desde ahora, aunque lo vamos a charlar en los próximos slides, pocas enfermedades el lavado bronquialveolar tiene tanta rentabilidad como la proteinosis alveolar. Ya el broncoscopista experimentado cuando aspira y ve salir el material lechoso en una paciente, como en este caso con patrón de Casey-Pevin, eso ya prácticamente es casi diagnóstico. Por supuesto que después eso va a microbiología, va a anatomía patológica, para las tinciones, para la tinción de pasa, etc. Pero la clínica, más las imágenes, más el lavado bronquial alveolar, muchas veces con eso solo, la gran mayoría de las veces tenemos el diagnóstico. Y bueno, acá se propone entonces el plan de estudio para proteinosis alveolar, empezar a buscar causas, la causa más frecuente es la autoinmune. A ver, un poquito, está muy bien esto. La proteinosis alveolar, en la gran mayoría de las veces, 9 de cada 10, es una enfermedad autoinmune. Uno muchas veces no la piensa como tal, pero como bien se pone acá, es una enfermedad autoinmune, es una enfermedad en la cual hay autoanticuerpos contra el factor estimulante de colonias granulocitos macrófagos. Es cierto que hay otras dos variantes de la enfermedad, hay una variante congénita que afecta a niños recién nacidos o en pediatría, es una de las causas raras de enfermedad intersticial en pediatría. Ustedes saben que los pediatras, los neumonólogos pediátricos ven muy poca enfermedad intersticial porque casi no existe, pero la mutación de determinados genes de las vías del surfractante generan cuadros similares de proteínosis alveolar o a veces cuadros de neumonía intersticial escamativa en pediatría. Pero bueno, eso realmente es una enfermedad que debería ser considerada aparte, no tiene nada que ver con la proteinosis alveolar autoinmune del adulto. Lo único que tienen en común es que hay una alteración en el mecanismo de homeostasis o en el metabolismo del surfractante. Pero la etiología, la patogenia es completamente diferente. Esta es una enfermedad autoinmune y en pediatría es una enfermedad genética. Y la tercera variante, dentro de las variantes del adulto, además de la autoinmune, hay una variante infrecuente que tiene que ver con eh, secundaria A, sobre todo cáncer, sobre todo neoplasias oncohematológicas, linfomas, leucemias, hipogamaglobulinemias, inmunodeficiencias de distinta índole, bueno, SIDA inclusive. Y bueno, en ese caso hay una disfunción macrofágica, ¿no? Digamos, los macrófagos tienen una disfunción asociada a la neoplasia y no porque haya autoinmunidad contra el factor de crecimiento. Como bien se pone ahí, siempre hay que descartar, por supuesto, también lo infeccioso, ¿no? Acá se dice un poco lo charlado, de la exclusión de otras causas, de las causas secundarias, en donde se pone un poquito de lo que charlamos recién. Y llegamos de esta manera a la propuesta terapéutica. Tenemos entonces, como dijimos, un diagnóstico de proteinosis clínica, más imágenes, más la broncoscopía. En este caso tenemos una paciente adulta con una proteinosis alveolar que sin antecedentes de neoplasia seguramente va a estar relacionada a la presencia de autoinmunidad contra el factor de estimulante de crecimiento de granulocito macrofágica. Hay que pedir los anticuerpos, porque es una manera de rotular la enfermedad autoinmune o la más frecuente en el adulto. Se hacen generalmente por ELISA o por aglutinación, a veces no se hacen en todos los lugares y hay que buscarlo. Lo que suele ocurrir muchas veces en la proteinosis es que hay una disociación entre la clínica y la tomografía. Uno ve la tomografía y no puede creer que con tantas opacidades pulmonares a veces los pacientes o las pacientes tengan pocos síntomas, o tengan poca disnea, o tengan poca alteración en el intercambio gaseoso. Acá había disnea, había pérdida de peso importante, el intercambio gaseoso se plantea como que no estaba tan alterado en reposo, por lo menos, pero seguramente debería tener
esta paciente una importante desaturación con el ejercicio. Y dentro del enfoque del paciente, acá se propone descartar coinfección, como dijimos que es muy importante, y definir la necesidad de lavado pulmonar total. Acá se enumeran los tratamientos muy bien, que son el lavado pulmonar, el tratamiento con el factor estimulante, y algunos otros tratamientos como rituximab o plasmaféresis. A ver, así como dijimos que en pocas entidades, en pocos contextos en la neumonología, el lavado pulmonar, el lavado bronquial del VAL tiene tanta importancia para el diagnóstico, porque hace diagnóstico casi con la broncoscopía, con ver el VAL solamente. En pocas entidades también la broncoscopía tiene un efecto terapéutico tan importante, porque la parte central del tratamiento es el lavado pulmonar total, en donde, bueno, no hay técnicas estandarizadas, ni yo soy broncoscopista experto, ni broncoscopista, pero los broncoscopistas expertos suelen tener un procedimiento bastante estandarizado, pero no hay estándares, por lo menos hasta mi conocimiento, que no es para nada experto en broncoscopía, y esto siempre es bueno chequearlo con algún broncoscopista, si es que se ha publicado algún estándar en los últimos años, que yo no estoy al tanto, pero hasta hace 5 o 6 años no había una estandarización, pero sí hay guías como para hacer lavados pulmonares totales. Algunos pacientes que, por desgracia, son menos de una tercera parte, con un solo lavado puede alcanzar, pero por lo general hay que repetir lavados cada 6 a 12 meses en la mayoría de los pacientes. Lo que sí es cierto es que en la mayoría de los pacientes, después del primer lavado, la mejoría clínica, radiológica y del intercambio gaseoso suele ser muy marcada de entrada. Lo que pasa es que, como dijimos, en eso que sí se suele ver en la mayoría de los pacientes, lamentablemente después 2/3 como mínimo recaen y requieren lavados seriados. Para aquellos pacientes que tienen fracaso del lavado pulmonar total o que tienen requerimientos de lavados pulmonares totales frecuentes para tener una adecuada calidad de vida, está indicado el tratamiento con el factor estimulante de colonias granulocitos macrófagos, que se usó inicialmente subcutáneo, pero subcutáneo tiene mucha menos efectividad, y en los estudios clínicos se ha visto que es mucho más efectivo usado inhalado, generalmente 250 microgramos, si mal no recuerdo la última vez que lo repasé, cada 12 horas. La realidad es que acá en Argentina es difícil de conseguir. Yo recuerdo unos pacientes que lo traían de España, una paciente del hospital que lo traía de España. Nadie tiene mucha experiencia en esto, porque como dijimos, no hay muchos pacientes con esto, pero el tratamiento inhalado con factor de estimulante de colonias es bastante difícil de conseguir y era bastante caro. Pero por lo general se utiliza, repito, para los pacientes que tienen fracaso y que no pueden manejarse solamente con lavados, y se utilizan posterior a los lavados, porque de esa manera tiene mucho mejor llegada a pulmón. Luego el lavado, el factor de crecimiento inhalado. Acá tenemos un poquito las opciones, donde se repasa que 80% de los casos hay mejoría clínica y funcional y radiológica, pero que lo que decíamos recién, que la mayor parte de los pacientes requieren repetir el lavado. Y que hay un porcentaje que no responden nada inicialmente, que por suerte son los menos. Pero bueno, creo que eso es un poquito acá están las dosis también del factor estimulante de colonias. La verdad que está muy bien la discusión. Y como dijimos que es una enfermedad autoinmune, sí hay algunos pacientes que pueden requerir tratamiento con rituximab, o como usan otros pacientes con otras enfermedades intersticiales asociadas a la enfermedad autoinmune, y hasta eventualmente plasmaféresis, con la cual yo no tengo ninguna experiencia. Pero bueno, creo que está muy bien el caso, es una enfermedad verdaderamente infrecuente, que nadie o muy poca gente tiene algo de experiencia en esta enfermedad. Fue interesante recorrer el camino diagnóstico para poder un poquito ir razonando y ir discutiendo las distintas posibilidades diagnósticas. Y bueno, los felicito y estoy a disposición, como ya les dije, para lo que quieran. Acá inclusive vuestros compañeros nos dejan un algoritmo de tratamiento. Hay varios algoritmos publicados. Como dijimos, la congénita es una enfermedad completamente distinta, que es de pediatría. Nosotros las que vamos a ver, las escasísimas veces que vamos para tener alveolar, porque no es una enfermedad que vamos a ver frecuentemente, vamos a ver la autoinmune.
y acá tenemos este algoritmo propuesto. Por supuesto que la secundaria, el tratamiento es siempre tratar la causa. Bueno, la verdad que les agradezco, ha sido un gusto compartir esta cursada con ustedes y estoy a vuestra disposición, como ya les dije en reiteradas ocasiones. Les mando un fuerte abrazo y bueno, estamos en contacto.